Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Una nueva doctrina con autoridad. Marcos 1, 16, 34. Biblia en un año. Lucas 6, Génesis capítulos del 1 al 5. Salmos 1 y 2. Antes que nada quiero recordarle que la Iglesia Evangélica El Renuevo inició sus 21 días de ayuno y oración que se le conoce como el ayuno de Daniel. En el día de ayer iniciamos, algunas personas iniciarán hoy. El motivo de este tiempo de consagración es por arrepentimiento y restauración. El primer día, el tema de oración es orar por arrepentimiento, perdón y restauración. Las citas bíblicas del primer día fueron Primera de Reyes 18:21, donde el profeta Elías convoca al pueblo a decidirse si van a seguir adorando a Baal o si van a servir a Dios. Es decir, es un llamado contra la tibieza. Apocalipsis 3:16 dice que Dios vomita a los tibios, a los que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si ustedes van a descarriarse, si le van a servir al mundo, sírvenle al mundo. Si le van a servir a Dios, sírvenle a Dios. Ese es el llamado con que inicia el ayuno de Daniel. Luego está segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Okay? Está también Joel 2:15, que nos dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, juntad a los ancianos, congreguen a los niños, y los que maman salgan de su cama el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Eso habla de lo que ellos habían perdido, de la presencia, que ya no les iba igual en su trabajo, en la guerra, en su vida familiar. Lucas 15:17 dice que el hijo pródigo se levantó y dijo: me levantaré. Dice que él se levantó y dijo: yo voy para la casa de mi padre. Yo me he alejado del propósito para el cual Dios me llamó. Ok. Y la otra cita es Ruth, capítulo 1, verso 6. Aquella mujer que luego que muere su esposo decide volver a Jerusalén, a Belén. Por alguna razón ella no volvió mientras su esposo y sus hijos estaban. Y entonces la Biblia no da mucho detalle, pero el motivo, la reflexión de esto es que cualquier cosa que nos impida volver a Dios, o tú lo quitas o Dios lo mata. ¿Ok? Y entonces lo que le digo es: el motivo de oración, ore en este tiempo por perdón, restauración, por arrepentimiento. El día segundo del ayuno, para los que iniciamos ayer, el día martes, hoy es el día número 2, y la cita bíblica es Primera de Reyes 18:30, que dice que Elías tomó las 12 piedras del altar que estaba desordenado y la puso en orden. Eso habla de poner en orden nuestra vida. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía, y dijo Dios: sea la luz. Es decir, Dios primero trajo orden, trajo claridad. Hay pecados ocultos que no dejan que Dios ponga su orden en nosotros. Entonces, la oración de hoy, martes, nos habla primeramente a ordenar las cosas, y eso habla de nuestra finanza, de nuestra relación familiar, de nuestra relación con Dios, de los tiempos de oración, porque hay gente que han priorizado primero las cosas de este mundo, le dan importancia a las relaciones con los hombres y descuidan la relación con Dios. Y ese es el llamado de Elías, a poner las cosas en orden, a darle la prioridad. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Eso es lo que dice la palabra. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El Shema de Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu fuerza, tu mente y tu corazón. Ese es el llamado del segundo día del ayuno de Daniel. Amén. Traer las cosas en orden, ordenar las piedras del altar. Los motivos de oración: decida de una vez y por todas si va a servir a Jehová o a las cosas de este mundo. Despójese de todo pecado que impide una verdadera comunión. Vuelva arrepentido a la casa del Padre. Ore por orden en sus relaciones familiares, personales, por orden en sus finanzas. Ponga en orden todo lo que está desordenado en su vida. Apártese y renuncie. Pida la ayuda del Espíritu Santo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Ore para que Dios establezca su orden en su familia, en nuestra nación, en nuestras autoridades y en las naciones de la tierra. Amén. Mañana continuaremos dándole los detalles del tiempo de oración para el tercer día. Amén. Mientras tanto, continuamos con la lectura de hoy. En el día de ayer se inició el estudio del Evangelio de San Marcos. San Marcos es el primer evangelio que se escribió, es el más corto. Se cree que lo escribió Juan Marcos y que fue dictado de labios del apóstol Pedro. Es un evangelio que abruptamente entra en la proclamación del evangelio y muestra las señales y los prodigios poderosos de Dios contra el reino de las tinieblas. Los demonios huyen, los enfermos son sanados. Dios hace una manifestación enorme del poder y la autoridad del reino de Dios. Y no solo eso, sino que transfiere esa autoridad primero sobre los 12 discípulos y luego sobre 70 y luego sobre la iglesia. Y nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Recibe esa autoridad de Dios hoy en tu vida, en el nombre de Cristo. Marcos 1, hoy iniciamos el verso 16 y nos dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Oiga, estos hombres, todo lo que habían hecho su vida era su oficio de ser pescador. Cuando Dios los llamó, inmediatamente entendieron que hay algo, hay un orden que va primero y es el reino de Dios. Dejaron todo y le siguieron. El verso 18 dice, 19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esto es poderoso, hermano. Dice que estos hombres no solo dejaron las redes, dejaron a su papá, la alianza tan grande que Dios estableció en la honra a los padres. Ellos entendieron que había un padre que estaba por encima de Zebedeo, su papá, y era su Padre Celestial quien lo estaba llamando. Porque el asalariado está ahí por un salario, pero los hijos están ahí por un compromiso de sangre. Pero él entendió que la sangre espiritual es mayor que la sangre física y le siguieron. Estos hombres que Jesús llamó de primero están en el círculo íntimo de Cristo. Estuvieron en Getsemaní, estuvieron en el monte de la transfiguración, los hijos de Zebedeo y el apóstol Pedro. Quiera Dios que tú y yo seamos de eso, que al llamado respondamos con inmediatez. Amén. Dice el verso 21, y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese. Aquí dice que el hombre habló, pero en realidad quien habló fue el espíritu inmundo, porque fíjese que habla en plural. Dice: ¿qué tienes contra nosotros? Déjeme decirle, igual habla cuando fue liberado el endemoniado gadareno, cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él dijo: legión, porque somos muchos. Una legión romana tenía hasta 6,000 soldados. ¿Qué quiere decir? Habían alrededor de 6,000 demonios. De hecho, cuando Jesús lo echó fuera, se precipitaron en unos cerdos y los cerdos se tiraron por un despeñadero. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo podemos alejar no uno, sino legiones de demonios si no descuidamos. Y ellos se manifestaban a través de los frutos de la carne, que son ira, contienda, pleito, lascivia, disensión, herejía, envidia. Todas esas cosas que no conducen a Dios son una manifestación de oiga bien, de una influencia o una posesión demoníaca. ¿Estamos claros? Y usted tiene que identificar eso. Y fíjese que aquí quien estaba hablando eran los demonios y no la persona. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros recibimos una respuesta o vemos una reacción de algo, de alguien, aún de nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando Pedro le dio una respuesta a Jesús, Jesús no le respondió a Pedro, le respondió al espíritu que estaba detrás y le dijo: apártate de mí, Satanás. Él no le estaba hablando a Pedro, él estaba quien estaba hablando por medio de Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Que si Pedro
Satanás lo confundió y se puso a decirle eso a Jesús. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en los lazos, en las trampas de Satanás. Hay un salmo que dice, se rompió el lazo y nosotros escapamos. Padre, que en esta hora todo lazo del diablo sea roto en el nombre de Cristo Jesús. Que los enfermos sean sanados, Señor. Padre, que todo el que estaba lejos como el hijo pródigo en este día se levante y diga, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Decido poner en orden mi vida, decido renunciar al pecado y pido perdón para que toda maldición sea quitada de mí y de mi familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Un antiguo himno que dice, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Usted tiene que saber eso. Jesús es poderoso para traer en orden tu casa, tu vida, tu familia, sin importar cuán bajo hayas caído. El hijo pródigo cayó muy bajo, perdió todo, pero él sabía que tenía un padre. Y tú tienes que saber, aleluya, que sin importar cuán profundo, cuán distante tú estés, solo lo que necesitas es una oración. Y Jesús nos le enseñó esa oración. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. El diablo y su demonio no pueden hacer esa oración. Tú y yo podemos. Yo he oído testimonio de gente que han estado en el mismo infierno y de allí Dios lo ha levantado. Han estado en la muerte, que ya lo han entregado a los familiares. Y alguien va y clama. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y dice la Biblia en el verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Aleluya. Este versículo solamente tiene tanta enseñanza. ¿Por qué? Porque dice que la bendición no solo se manifestó en la iglesia, sino que cuando ellos llegaron a la casa, la bendición de Dios fue a la casa de Pedro y produjo sanidad. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que ser luz no solo en la iglesia, sino también en la casa. La bendición, en los frutos del Espíritu Santo deben manifestarse no solo cuando tú estás en la casa, sino donde quiera que tú estás. Lo otro que vemos es que dice la Biblia que la suegra de Pedro se levantó y le servía. ¿Qué pasa? Hay gente que andan buscando sanidad, restauración, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para servirte a ti o para servir a Dios? Ve, entonces, por eso la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, es necesario que nosotros pongamos a Dios sobre todas las cosas. Fíjese, el domingo predicábamos de eso, hablábamos del tema olivas machacadas, que Dios le dijo al pueblo de Israel, traigan olivas machacadas para el aceite, para alumbrar la casa de Dios. Es decir, es nuestra responsabilidad presentarnos como olivas machacadas delante de Dios. Que el alumbrado, que nunca cese, aleluya, la lámpara de Dios de estar encendida. ¿Y cómo es eso? Por medio del ayuno, de la oración, del arrepentimiento, de la búsqueda de la presencia de Dios. Por último, dice el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, es que era día de reposo y la gente se prohibía cenar el sábado, que Jesús sanó el sábado. Mucha gente se quedaron esperando. Y dice, cuando se puso el sol, es decir, al terminar el Shabbat, dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Parece que se corrió la voz, señores, un demonio le echaron para afuera, eso nunca se había visto. La suegra de Pedro también fue sana. Eso es el evangelio, buenas noticias, aleluya. Señor, yo ruego que este sea un día de buenas noticias para las personas que están escuchando este devocional, que tú traigas avivamiento, restauración y sanidad. Dice el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Que tú tampoco dejes que ninguna manifestación del diablo hable por medio de ti. Amén. Sino que por medio de ti tú seas instrumento. Señor, hay gente que son instrumentos de Satanás. Hacen cosas y organizan cosas que lo que hace es que lleva gente a perdición. Hay gente que no, que son luz y sal en esta tierra, que por medio de su vida, de su testimonio, la gente quiere servir a Dios. Quiere a Dios que tú también seas un referente de luz. Gente que cuando la gente te ve diga, yo quiero de lo que esa persona tiene. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.